Hola a todos mis seguidores. Bienvenidos de nuevo. Donde la ciencia ficción se encuentra con la física, los viajes en el tiempo es uno de los temas más fascinantes y, por qué no decirlo, controvertidos dentro de la cultura popular. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre los viajes en el tiempo? ¿Es posible cambiar el curso del pasado y consecuentemente el futuro? ¿Y si ya estuviéramos cambiando el pasado sin ni siquiera saberlo? Pero antes de seguir os recuerdo que deis un like, os suscribáis con campanita y que compartáis el vídeo en vuestras redes si queréis más contenido de este tipo. Comencemos. Introducción. Desde el clásico cuento de H.G. Wells La máquina del tiempo, pasando por la trilogía de Regreso al futuro, o Volver al futuro en Latinoamérica, hasta las modernas series de televisión como Dark, los viajes a través del tiempo han capturado la imaginación de generaciones. Pero, ¿qué es realmente un viaje en el tiempo? ¿Es solamente un concepto de la ciencia ficción o puede llegar a ser una realidad? La paradoja del abuelo. La paradoja del abuelo es un tema popular en las discusiones sobre viajes en el tiempo. En este mismo canal hay un vídeo dedicado a la paradoja del abuelo, os invito a que lo vayáis a ver una vez terminado este. La paradoja plantea la pregunta de qué pasaría si una persona viajara en el tiempo y matara a su propio abuelo antes de que pudiera tener a uno de sus padres. ¿Dejaría de existir el viajero en el tiempo? ¿Hubieran podido viajar en el tiempo en primer lugar si su abuelo nunca hubiera existido? Esta paradoja es un complejo rompecabezas sin respuesta definida. Sin embargo, plantea otras preguntas relacionadas con los viajes en el tiempo. Por ejemplo, si fuera posible viajar en el tiempo, ¿sería posible viajar solo al momento en que se creó la máquina del tiempo? ¿O sería posible viajar a cualquier momento del pasado? ¿O pasaría igual que en Dragon Ball, que los viajes al pasado son considerados delito y que los viajes al futuro solo están reservados para los dioses de la creación? Los viajes en el tiempo también plantean la cuestión del destino y el libre albedrío. Si alguien volviera atrás en el tiempo y cambiara algo, ¿cambiaría también el futuro? ¿O acaso el futuro ya está predeterminado e inalterable? Estas son solo algunas de las muchas preguntas intrigantes que surgen de los viajes en el tiempo y de la paradoja del abuelo. Universos paralelos. Lo que hace que la teoría de universos paralelos sea tan fascinante es que sugiere que cada elección que hacemos crea una línea temporal diferente. Imagina si pudieras viajar en el tiempo y cambiar algo en tu pasado. De acuerdo con la teoría de universos paralelos, crearías una realidad en la que esa elección nunca fue tomada, pero también dejarías atrás una realidad donde sí lo fue. Estos universos paralelos podrían coexistir, cada uno con su propia versión de ti mismo y de la realidad que habrías conocido. Es una perspectiva emocionante y desconcertante al mismo tiempo, pero también plantea la cuestión de si alguna vez seríamos capaces de volver a nuestra realidad original o no. Una de las implicaciones más fascinantes de la teoría de universos paralelos es que podría haber infinitas realidades alternativas simultáneas en las que cada uno de nosotros está viviendo una vida diferente. La idea de que cada vez que alguien viaja en el tiempo, se crea un universo paralelo donde una línea temporal alternativa se desarrolla añade otra capa de complejidad a la cuestión del viaje en el tiempo. Es emocionante concebir la idea de que en una realidad alternativa, un pequeño cambio en el pasado podría dar lugar a un futuro completamente diferente, y por lo tanto podemos encontrar una infinidad de posibilidades y resultados en todas las diferentes realidades que se han creado. El efecto mariposa. El efecto mariposa es una teoría intrigante que explora la relación compleja y fascinante entre el tiempo y las acciones humanas. Al igual que una pequeña mariposa aleteando sus alas puede generar un efecto dominó que finalmente lleva a una tormenta, cualquier acción aparentemente insignificante en el pasado podría tener enormes consecuencias en el futuro. Por lo tanto, los viajes en el tiempo y cualquier intento de cambiar el pasado es algo que debe ser considerado con gran cuidado. Incluso un pequeño cambio en el pasado podría tener un impacto impredecible y variado.
Por lo tanto, es importante comprender la responsabilidad y las posibles consecuencias que vienen con la capacidad de viajar en el tiempo. La teoría del efecto mariposa nos recuerda que incluso las acciones más pequeñas pueden tener un impacto enorme y potencialmente peligroso en nuestro futuro. Conclusión. Los viajes en el tiempo aún son un tema que no está claro en nuestra comprensión del universo. Se han propuesto muchas teorías y paradojas, pero las verdades detrás de los viajes en el tiempo aún siguen sin descubrirse. ¿Lograremos alguna vez viajar en el tiempo? ¿Y si ya lo estamos haciendo sin saberlo? Hay muchas preguntas y pocas respuestas sobre este tema fascinante. Aunque muchas personas han soñado con la posibilidad de viajar en el tiempo, los científicos aún no han encontrado una manera de hacerlo realidad. Sin embargo, esto no ha detenido la investigación y el estudio de teorías que intentan explicar cómo podría llevarse a cabo. Algunos piensan que los agujeros de gusano, los agujeros negros o la manipulación de la gravedad pueden ser la clave para desbloquear la mecánica necesaria para viajar en el tiempo. A pesar de las teorías, una cosa sigue siendo cierta: todavía hay mucho que aprender sobre los misterios del universo y lo que podría ser posible en el futuro. Espero que el contenido os haya proporcionado ideas e información valiosa. Si tenéis alguna sugerencia, no dudéis en compartirla en la sección de comentarios. No olviden dar like, suscribirse y activar la campana para que les lleguen las notificaciones. Hasta la próxima.